Voy a leer despacio para que todos lean juntamente conmigo. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra vez. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Padre, quiero darte gracias. Hoy quiero poner tu palabra en el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Quiero pedirte que bendigas la vida de cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra traiga un antes y un después en sus vidas, entendiendo el poder de tu sangre. Espíritu Santo, ministranos mientras yo enseño. Habla a nuestro corazón y ayúdanos a entender esta verdad del reino de Dios. Te doy muchas gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Listos? ¿De qué te voy a predicar hoy? Hoy te voy a predicar sobre el poder de la sangre. Quiero hablarte sobre el poder de la sangre. Amén. ¿Por qué me es necesario hablarte del poder de la sangre? Dios empezó a revelarme algunas cosas que yo no conocía, a pesar de tener los años que tengo en el ministerio. Y siempre Dios me revela cosas nuevas. Yo le pido a Dios, le pregunto a Dios, y sé que hay cosas tan poderosas en la palabra de Dios que ni tú ni yo conocemos, pero que tenemos que ir aprendiendo. Hoy te voy a hablar sobre el poder de la sangre. Ahora, si tú lees Hebreos capítulo 9, verso 22, el escritor de Hebreos empieza a hablar sobre la sangre. Y el escritor de la carta a los Hebreos empieza a decir que según la ley, casi todo es purificado. Casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se redime, no se rescata sin derramamiento de sangre. Ahora, cuando el escritor de Hebreos está diciendo esto, él nos tiene que llevar al punto de partida. Y el punto de partida siempre va a ser Génesis. Es el punto de partida. ¿Dónde empieza todo esto del contexto de la sangre? Bien, el contexto de la sangre empieza en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Por qué empieza ahí? Ahora, tú no tienes un texto específico, tú no tienes esto escrito en un texto específicamente, pero tú tienes que tener un razonamiento como hijo de Dios y como cristiano de entender esto. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron, ofendieron a Dios, y ese pecado produjo que ellos quedaran desnudos, quedaran sin Dios. Al quedar sin Dios, lo más impresionante es que el momento de que ellos pecan, ellos mueren. La sentencia de Dios era que no comieran de un árbol que ya tenía una esencia. Este árbol ya tenía una esencia. Tenemos que entenderlo hoy, por favor. Dios le dijo a Adán: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque el día que de él comas vas a morirás. Ok, ¿qué me revela a mí la Biblia en este contexto? ¿Qué me dice a mí la Escritura al leer yo esto? Número uno, Génesis 3:24 revela que hay un árbol en medio del huerto del Edén que es conocido como el árbol de la vida. Este árbol de la vida, la lógica es que él produce vida. Pero ahora resulta que nosotros hemos leído en la Biblia que hay otro árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si tú lees el texto no te dice la esencia de ese árbol. Dios solamente le dice: no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman se van a morir. ¿Por qué se van a morir? Porque así como este árbol es el árbol de la vida, este árbol es el árbol de la muerte. Este árbol no solamente te revela la ciencia del bien y del mal, este árbol tiene el poder de matarte. Cuando ellos comen del fruto de ese árbol, el árbol los mata. El fruto de ese árbol produce muerte. Dios no quería que ellos supieran el bien y el mal, porque el bien y el mal los llevaba a la muerte. Solamente Dios quería que ellos tuvieran la vida.
Así es que ellos comen de ese árbol y se mueren. Ahora, una vez que ellos mueren, Dios tiene que hacer el primer sacrificio. No está el texto escrito literalmente como yo te lo voy a explicar. No está. Solo tenemos una luz. Génesis capítulo 3, verso 21 dice que Dios los cubrió con pieles. Si Dios los cubrió con pieles, ¿qué hizo Dios? Sacrificio. El primer sacrificio, ponme atención. El primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre no es fuera del huerto del Edén. El primer derramamiento de sangre está dentro del huerto del Edén. Dios tiene que sacrificar a un animal. Dios tiene que sacrificar y la lógica es que tiene que ser un cordero, porque es la señal que Dios va a dar. Entonces Dios sacrifica a un animal y quiere decir que la sangre de ese animal es la primera que se derrama en el huerto del Edén. Dios no los sacrificó afuera del huerto, los sacrificó adentro del huerto y adentro los vistió. Adentro del huerto los vistió. Después de que los viste es cuando Dios los saca. Génesis 3:21 los viste, Génesis capítulo 3 verso 24, Dios los saca del huerto del Edén. Se acabó todo. Ahora, ¿qué es lo que empezó a suceder en este momento? Ahora, ¿cuál es la primera señal de la sangre? Génesis 3:21. Ahí tenemos que entender que hay el primer derramamiento de sangre ahí. Después de esto, el segundo derramamiento de sangre es fuera del huerto del Edén. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 4, donde Caín mata a su hermano Abel. Y ahora esta sangre cae a la tierra y resulta que la sangre, que es la vida, tiene voz. La sangre puede hablar. Por eso Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. El asunto es que cuando Caín mata a su hermano y su sangre cae a la tierra, esta sangre le habla a Dios. Esta sangre tiene el poder de hablarle a Dios. Ahora, ahí tantito más adelante, Génesis capítulo 9 verso 24 creo. Génesis 9, 24, Dios dice que podían comer de todo menos la sangre. Dice, la sangre no comerán sangre, porque la sangre es la vida de los animales. Es la vida, la menciona el Señor como la vida. Así es que la primera orden de no comer sangre empieza en Génesis capítulo 9. Ahí empieza. No se debe de comer la sangre porque en ella está la vida. Entonces, desde ahí Dios empieza a darnos una señal acerca de lo que va a hacer la sangre. Y es impresionante que nosotros empezamos a escuchar de la sangre desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 21. Y casi toda la Biblia habla de la sangre. En la mayoría de los libros de la Biblia se habla de sangre. Son muy pocos los que no tienen la palabra sangre. Entonces, el asunto es que Dios empieza a revelar que la vida está en la sangre, que no se debe de comer. Es por eso que todo lo que es el libro del Éxodo, Levítico, se habla mucho de la sangre. Ahora, el asunto es este: ¿qué pasó en el momento que Adán y Eva se mueren? Espiritualmente, ¿qué es lo que sucedió en el momento en que Adán y Eva mueren? Ok, lo que sucede en el momento en que Adán y Eva mueren es que en ese momento se levanta un imperio. Póngame atención. En ese momento se levantó un imperio. ¿Qué imperio se levantó en ese momento? Te estoy hablando que Adán y Eva murieron. ¿Qué imperio se levantó en ese momento? Hebreos dice que se levantó un imperio. Este imperio es el imperio de la muerte. En el momento que Adán y Eva mueren, en ese momento a Satanás se le entrega el imperio de la muerte, de tal manera que él tiene ahora la capacidad de matar a la gente. Por eso, ponme atención, por eso para el diablo lo más importante es matarte a ti y a mí. Para el diablo lo más importante es matar a los hombres de la tierra. Eso es lo más importante para el diablo. Ahora, él es el Dios de la muerte, lo revela la Biblia. La Biblia lo revela como el Dios de la muerte. Pero también tú y yo tenemos que entender algo. El diablo sabe que la muerte significa separación de Dios. La muerte es la separación de Dios en el hombre. Eso es la muerte. Por eso cuando Adán y Eva murieron, Dios fue separado de ellos. Dios apartó de ellos.
salió de sus vidas y ellos quedaron muertos. Ahora, para el diablo es importante que tú y yo como cristianos pequemos, porque él sabe que la paga del pecado es la muerte. Él lo sabe. Muchas veces nosotros en la iglesia andamos jugando al cristianito, andamos jugando al querer ser cristianos. Y perdóname que te diga, más jugamos cuando nos enseñan un evangelio barato, cuando nos enseñan un cristianismo de juego, de caricatura. Es cuando más jugamos. Es cuando los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos evangelistas y los falsos maestros te dicen que esto no es malo, cuando la Biblia dice que es malo. La única manera que tú puedes diferenciar lo bueno de lo malo es cuando la gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llaman malo. Es la única manera de diferenciar lo genuino de lo falso. Entonces, cuando alguien te dice que esto no es muy malo, que aquello no es muy malo, aunque la palabra de Dios diga que es malo, esa gente es como si le estuviera sirviendo a Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la paga del pecado, el diablo sabe que la paga del pecado es muerte. Por eso, si tú y yo morimos en pecado, para el diablo es importante. Él sabe que es la única manera de, otra vez, ¿qué mató a Adán y a Eva? El pecado. Le desobedecieron a Dios, comieron lo que no deberían de comer. Ese pecado los mató. Por eso Romanos dice que la paga del pecado. El diablo sabe que lo que él hizo al principio le funcionó para matar a nuestros primeros padres. El diablo sabe que todo lo que puede influir en ti y en mí en el contexto del pecado, él lo va a usar para tratar de matarnos. Porque el diablo te quiere matar. Estoy hablando del contexto espiritual. ¿Por qué el diablo te quiere matar? Traten de entender. Estoy enseñándote algo. Hoy sí me aventé un clavado. Me voy a aventar un clavado hasta allá abajo. No voy a andar allá arribita en el agua. Hoy sí quiero meterme hasta allá abajo en el agua de Dios. ¿Por qué el diablo te quiere matar? Ok. ¿Sabes por qué el diablo te quiere matar? Porque tienes vida. Él no puede matar lo que está muerto. El diablo lo que interesa es matarte porque tú tienes vida. Por eso el diablo lo sabe, que la paga del pecado es. Así es que todo el tiempo que él pueda poner el pecado delante de ti y de mí va a ser para matarnos, porque nosotros tenemos. La gente que no tiene a Dios no la va a matar, ya están muertos. Gálatas capítulo 2 verso 20, Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora pónganme atención, por favor. Satanás mató a nuestros primeros padres. ¿Listos? Mató a Adán y a Eva. Los mató Satanás. Ahora, Satanás mata a Adán y a Eva. ¿Y cómo nos deja a todos nosotros? Nos deja muertos. Todos nos quedamos muertos. Todo ser humano que nace, hasta que la naturaleza caída no se le manifieste, es del reino de Dios. Después de que se le manifiesta la naturaleza caída, ya está muerto. Ya está muerto. Un bebé de 1 año, 2 años, es un bebé, el reino es de él. A la hora que se muera no tiene ningún problema, él se va con Dios. Pero después de 5 o 6 años que tú ves ahora los niños cómo son, su naturaleza caída ya les está empezando a mostrar su estado. ¿Qué estado? Muerte, están muertos. Entonces nuestros primeros padres nos dejaron muertos. Ahora, ha venido Jesús, y una vez que ha venido Jesús, Él nos ha dado vida, nos ha dado su vida. Como el diablo sabe que tú y yo tenemos vida, ¿qué es lo que va a buscar el diablo? Matarnos. Y lo va a hacer a través del pecado, porque él sabe que la paga del pecado es la muerte. ¿Listos? Entonces, al diablo se le entrega un imperio, y es el imperio de la muerte. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a empezar a enseñar cómo librarnos de la muerte. Y para que nosotros entendamos y aprendamos cómo librarnos de la muerte, Dios tiene que establecer algo. Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 se constituye y se instituye
la Pascua. Éxodo capítulo 12, han pasado el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y Dios ha hecho 9 plagas impresionantes, 9 plagas de poder, 9 plagas de manifestaciones impresionantes. Pero viene la última plaga. ¿Cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. Ahora, los primogénitos van a morir, tanto primogénitos de personas, de seres humanos, como de animales, van a morir. Dios da una orden. Éxodo capítulo 12, Dios les dice que se guarden en sus casas, que tomen un cordero por familia, y si son poquitos, que se junten con otra familia y que sacrifiquen un cordero. Pónganme atención. Y que marquen, que salpiquen, que marquen con sangre los postes y el dintel de la casa. ¿Listos? Dios les dice: marquen los postes y el dintel de la casa con sangre, y cuando pase el ángel de la muerte, no los va a poder tocar, no va a poder entrar, no va a matar a nadie. Dios les dice que pongan una señal. La señal es la sangre. Entonces, esa noche, el ángel de la muerte se pasea por todo Egipto, y hay un lamento y un lloro, porque mueren no nada más niños, sino adolescentes y adultos. Todos los que eran primogénitos mueren. Hay una mortandad de gente impresionante, y de animales. Todo está muriendo. El asunto es que cuando el ángel de la muerte pasa en la casa de un hijo de Dios, de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, cuando el ángel de la muerte pasa, el ángel de la muerte ve algo que no ven las demás casas. ¿Qué ven las casas de los hijos de Dios? Ve sangre. Ponme atención. Ve sangre. Cuando el ángel de la muerte ve sangre en los postes y en el dintel de la casa, cuando el ángel de la muerte ve la sangre, no entra a esa casa a matar a nadie, porque él sabe, él entiende que ya murió alguien por esa gente. No puedo entrar a matarlos porque ya murió alguien por ellos. Alguien ya pagó el precio por ellos, y ahí está la marca de su sangre. Los demás pagan con su sangre, pero estos alguien pagó por ellos, y por eso no puede entrar. ¿Listos? De ahí Dios constituye la Pascua. Entonces, la señal es la sangre, y después de ahí empiezan a venir mucha enseñanza en el contexto de la sangre. Tenemos Éxodo capítulo 29, y en Éxodo capítulo 29 hay una indicación. Mire, hay mucha enseñanza de la sangre, no puedo tomar toda porque es mucho lo que tendría que enseñar. Pero en Éxodo capítulo 29 hay una indicación que Dios da, y Dios les dice al sacerdote, para que pueda ministrar al pueblo y todo, el sacerdote se le pondrá sangre en el lóbulo derecho de la oreja, y se le pondrá sangre en el dedo gordo de la mano derecha, y se le pondrá sangre en el dedo gordo del pie derecho. Esa es una orden que Dios da. Ahora, el asunto es porque al sacerdote se le marca en la oreja, el dedo, se le marca la oreja, la mano y el pie. ¿Por qué se le tiene que marcar con sangre? Porque esa indicación que Dios da en el libro de Éxodo es porque el sacerdote es el único hombre que tiene el privilegio de ministrar delante de Dios, pero tiene que llevar una marca. En el mundo espiritual, esa marca lo diferencia a él de los demás. No a todos se les ponía la sangre, solo al sacerdote. El asunto es que segunda de Pedro 2:9 dice que a nosotros nos hizo reyes y somos sacerdotes. Dios nos ha escogido como sacerdotes. Ahora póngame atención. ¿Por qué al sacerdote se le ponía sangre en la oreja, en la mano y en el pie? Porque la sangre le daba al sacerdote la autoridad. Al sacerdote le daba la capacidad y la autoridad de, al tener la sangre en la oreja, que él fuera el único
que pudiera escuchar a Dios, porque había sido limpiado en su manera de oír. Él oía diferente a todos los demás porque había una señal, y era la sangre. La sangre en su mano era, porque él era el hombre de la autoridad, él era el hombre que señalaba, él era el hombre que repartía, él era el hombre que ministraba, él era el hombre que ofrecía. Tenía que tener sangre en la mano como una señal de que él tenía la autoridad por la sangre de Cristo. Número 3, su dedo gordo era marcado con sangre, porque el caminar del sacerdote no era igual al de los demás. Es por eso que el sacerdote no era común. El sacerdote no era de la bola. Simplemente sus ropas eran tan especiales. Las ropas del sacerdote no las vestía cualquiera. Es por eso que la sangre en su dedo gordo era la señal de: usted fue llamado para caminar diferente, usted fue llamado para no andar como andan los demás, su manera de andar en esta tierra es diferente, usted tiene una señal de que su caminar no es igual al de las demás personas. Si usted entiende lo que usted es, se le tiene que ver la señal de la sangre en su dedo gordo de su pie. Si usted entiende que es un sacerdote, su manera de caminar y mi manera de caminar tiene que ser diferente, porque no somos iguales. ¿Está entendiendo? ¿O está espantado o no me está entendiendo? Entonces, Dios empieza a darnos una señal sobre la sangre. ¿Por qué? Porque para este momento la luz que Dios nos está dando es que lo único que puede ahuyentar al ángel de la muerte es la sangre. Tú y yo sabemos que la sangre tiene 2 lineamientos. ¿Cuáles son los 2 lineamientos? La sangre me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar de todo pecado. Pero la sangre de Cristo también es la señal más poderosa a la cual el diablo le tiene miedo. Hay cosas que a lo mejor tú puedes decir y al diablo no lo van a espantar. Aunque las digas en el orden espiritual, no lo van a espantar tan fácil. Pero que él vea la señal, a él sí le espanta. Entonces, la sangre tiene 2 lineamientos: me limpia de todo pecado, perdona todos mis pecados, y segundo, me guarda del ángel de la muerte. Póngame atención, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, ¿sí? Usted no se va a quedar como museo para las momias. Todos nos vamos a morir. ¿Listos? ¿Cuándo? No sé. Unos más chicos, otros más jóvenes, otros más. Todos nos vamos a morir. El asunto es que hay una diferencia entre el final. Hay una diferencia. La gente que no tiene a Dios, ellos se mueren. ¿Ya? La gente que no tiene a Dios, ellos se mueren. Nosotros dormimos. Esa es la diferencia. Ellos se mueren, nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque primero los Tesalonicenses capítulo 4 dice que cuando Jesús venga al final de los tiempos, se oirá la trompeta con voz de Dios y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque nosotros dormimos. Dijo Pablo, no vamos a preceder a los que durmieron. Es más, el Señor Jesús no derramó su sangre preciosa hasta que no estaba dormido en la cruz, dice la Biblia, y durmió. Entonces, nosotros no morimos, nosotros solamente dormimos. Por eso el diablo lo que quisiera es que muriéramos. No vamos a morir. Dice el libro de los Salmos 118, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué? Porque la muerte física solamente es una ausencia de vida aquí en este cuerpo, solamente. Pero nuestra verdadera vida no está aquí, está allá con Dios. Por eso el problema no es morir, sino cómo muramos.
El problema no es morir. Mañana podemos morirnos, punto, se acabó, listo, gloria a Dios. ¿Cómo morimos? ¿Cómo estamos? Por eso dice la Biblia que cuando alguien muere llegan dos espíritus. ¿Cuáles son esos dos espíritus que llegan? Llegan dos ángeles. Llegan dos ángeles. Y estos dos ángeles llegan cuando una persona ha muerto. Una persona que no se va a ir con Dios, estos dos ángeles llegan juntos. Ellos trabajan juntos. Se llaman la muerte y el Hades. Ellos van a recoger el alma de las personas que murieron en pecado. Y las personas las personas que han muerto en el Señor, que han partido en el Señor, ellas simplemente se van al lugar donde Dios los tiene guardados hasta el tiempo final del último juicio del gran trono blanco. Entonces, para el enemigo es importante que nos muramos en pecado. El asunto es que entonces la sangre se nos viene dando una señal de tiempo en tiempo. Dios sigue hablando de la sangre, mostrando la sangre, hasta que tiene que llegar Jesús. Ahora, cuando viene Jesús, Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que nosotros podamos ser liberados de la muerte eterna. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Miren, Dios no solamente manda a su Hijo, sino que lo manda y Él trae otra sangre. Jesús no trae nuestra sangre. Jesús no participó en el vientre, al estar en el vientre de María, no participó ni de la sangre de José ni de la sangre de María, porque si no, Jesús hubiera sido también un ser humano caído. A Jesús también tendrían que redimirlo. Alguien tendría que derramar sangre también por Jesús. Y resulta que Jesús no vino como nosotros, se hizo como nosotros, pero él no traía una sangre de hombre, Él traía una sangre divina, Él traía una sangre del cielo. Por eso en Juan capítulo 6, versos 53, 54, 55, 56, Jesús habla mucho de la sangre. Y lo primero que Jesús dice es: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Fíjate lo que les está diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y les dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, si tú ahora, ¿se acuerdan que Jesús, que dijo esto, tuvo un problema? ¿Cuál fue el problema que Jesús tuvo? Se le fueron los 70. Lee tu Biblia. Se le fueron los 70 porque Él dijo algo incorrecto. Lo que Jesús dijo fue incorrecto, porque ellos tenían una concepción de eso y una enseñanza de eso. ¿Cuál era la enseñanza? No comas sangre, porque en ella está, otra vez, en ella está la vida. La orden para ellos es: no coma sangre. Y ahora aparece Jesús en escena y les dice: el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. A ver, tú estás mal. ¿Y qué hacen los 70? No te estoy hablando de 70 hermanitos ahí que medio buscan a Dios y medio zancochados. No. Te estoy hablando de 70 que se fueron, echaron fuera demonios, sanaron enfermos y tenían poder. Estos 70 hombres Jesús les dio autoridad y poder. Estos 70 eran poderosos. Y ahora escuchan a su maestro que les dice algo que ellos les enseñaron desde niños: no puedes comer sangre. Y Jesús les dice: si no bebes mi sangre no tienes vida eterna. Y dice que se enojaron con Él y lo dejaron. Los 70 se fueron. Lo que ellos no entendían, lo que ellos sí sabían pero no entendían, porque sabían pero no lo entendían, era que lo que sabían ellos era la orden: no coma sangre, porque en ella está la vida. Lo que ellos no sabían es que la sangre que Jesús les está ofreciendo no es sangre ni de animales ni de un ser humano normal. Jesús les está ofreciendo la sangre del cielo. Esta te puede dar vida eterna. Bebe mi sangre y tendrás vida eterna.
Ellos no lo saben. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que tú y yo entendamos esto? Espera, me estoy resumiendo, ya quiero terminar. ¿Por qué es necesario entender todo esto? Porque Hebreos 9:22 nos dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no se puede redimir, ¿ok? Ahora, Jesús aquí vino. ¿A qué vino Jesús? A redimirnos. ¿Qué significa la palabra redimir? ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra redimir, según el diccionario, significa comprar algo que se había vendido. Comprar algo que se había vendido, eso significa la palabra redimir. O también significa rescatar, libertar o comprar. Eso significa también la palabra redimir. ¿Listos? Ahora, viene Jesús. ¿A qué viene Jesús? Viene a redimirnos. ¿Por qué viene a redimirnos? Porque nuestros primeros padres nos entregaron. Ahora ahí les va. Entonces viene Jesús y hay el evento más impresionante de todo esto lo encontramos en Lucas capítulo 4. Vamos a buscarlo rápido. Hay varias cosas en mi cabeza que me están dando vueltas, pero necesito que veamos aquí Lucas 4. Y tiene que ser Lucas capítulo 4. Ay. Listo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 5. 4, 5. Quédese ahí en el 5. Quédese en el 5. Todavía no lo lea. Apenas te voy a enseñar. Cuando viene Jesús, no te olvides que Jesús tiene su vida normal hasta los 30 años. Después de ahí viene al Jordán para ser bautizado. Una vez que Jesús es bautizado, el Espíritu de Dios viene sobre de él y lo llena. ¿Listos? ¿Qué había perdido Adán y Eva? Habían perdido la vida. ¿Pero qué habían perdido? Habían perdido a Dios. Y Dios vivía en Adán y Eva a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que habían perdido? Al Espíritu de Dios y a Dios mismo. Por consiguiente, ahora Jesús se bautiza en el Jordán. ¿Y quién viene sobre de él? El Espíritu de Dios viene sobre Jesús. Otra vez Dios ha regresado a la tierra. Pero ahora póngame atención. Una vez que el Espíritu de Dios viene sobre Jesús, el Espíritu de Dios hace algo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Mateo 4 y Lucas 4. Se lo lleva al desierto. ¿Listos? ¿Quién se llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque está con E mayúscula. El Espíritu Santo se lo lleva al desierto. Y estando en el desierto vino el diablo para tentarlo. No te voy a explicar la primera tentación y la segunda porque no está relacionada a mi tema que estoy dándote ahorita de la sangre. Voy a tocarte la tercera que tiene Lucas, porque Mateo la tiene en otro orden. Mateo tiene primero, Lucas la tiene en otro orden. Entonces quiero tocar la de Lucas porque hay dos palabras claves que tiene Lucas ahí que Mateo no las tiene. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Se lo lleva al desierto. Pero cuando está en el desierto viene el diablo para tentarlo. Y la primera tentación que le hace el diablo es en el desierto, en la tierra. Y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. No te voy a enseñar sobre eso. Después de esa tentación, ahora sí pon mucha atención en la Biblia. Después de esa tentación, verso 5, ¿qué dice el verso 5? ¿Ya están ahí? Y le llevó, número 1, del Jordán al desierto. ¿Quién se llevó a Jesús? El Espíritu de Dios. Ahora, después de la primera tentación, dice allí Lucas 4:5, y le llevó el diablo. Ahora no le llevó el Espíritu de Dios, ahora le llevó el diablo. Si ustedes usan tantito su cabecita, tienen que entender que la confrontación
La confrontación más grande de poderes se dio en el desierto y en las tres tentaciones. La confrontación de más alto nivel de poderes espirituales se dio allí, porque en ese momento se enfrentó el reino de Dios y el reino de Satanás. Miren, a ninguno de nosotros se nos va a aparecer el diablo. No se te va a aparecer el diablo. El día que se te aparezca el diablo te mueres. Así. El día que chamuco se te aparezca, ahí te quedas muerto. El diablo nunca se te va a aparecer. El diablo no se va a meter contigo. El diablo te va a mandar a sus demonios. El diablo con el único que se ha enfrentado es con un arcángel, porque son de ese nivel. El diablo lo más que hace es mandarte a sus chamuquines ahí, según tu nivel espiritual, para que te opriman, te espanten, te atemoricen, te angustien y te desanimen, y todo su trabajo que hacen. El diablo nunca está a aparecer. Aquí Satanás mismo llegó frente a Jesús. Esto fue un asunto de poderes. El rey de reyes contra el Dios de este siglo. Y fue una confrontación tan impresionante que aquí tienes que entender algo. Esto no fue nada natural. Porque cuando se van del desierto, ¿a dónde se lo llevó? Primero, ¿a dónde se lo llevó después del desierto? Ojo, a la santa ciudad. El diablo se lleva a Jesús a la santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén, la ciudad de David. ¿Y a dónde lo llevó? A las almenas más altas del templo. Ellos no fueron caminando, no se subieron por la escalera, no entraron al templo y pidieron permiso. Este fue un asunto de manifestaciones de poder. De tal manera que del desierto volaron ellos hasta el pináculo del templo. Y cuando llegan ahí los dos, el diablo le dice: échate abajo. Pues está escrito que él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y después de ahí Jesús le contesta, igual con la palabra, escrito está. Y de ahí dice, verso 5, y el diablo le llevó, ¿a dónde le llevó? A un alto monte. Allí en tu Biblia, verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte. Aquí viene. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, se la doy. Ponme atención. ¿Qué significa redimir? Comprar algo que estaba vendido. Rescatar, libertar, comprar. Todo eso significa redimir. Entonces, quiero que trates de entender qué pasó en ese momento allí. El diablo lo llevó a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. A ver, iglesia. Vamos a hablar de dimensiones, porque la iglesia es dimensional. ¿Es dimensional o no es dimensional? Pastor, no entiendo eso. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Antes de que existieran todas las cosas, dice la Biblia en Hebreos, antes que existiera todo, Dios ya te había escogido a ti y a mí. Eso se llama predestinación. Salmo capítulo 139. Dice la palabra de Dios que Dios primero diseñó todas las cosas, diseñó toda tu vida y después te puso en el vientre de tu mamá. Antes que existiésemos, Dios ya nos había escogido. Ese dice la Biblia, eso se llama de dimensiones. Entonces, cuando Jesús está con Satanás en este alto monte, dice que el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Ponme atención. Entonces, cuando el diablo le está, estoy hablándote de dimensiones de reino, de tiempo, de todo esto.
De otra dimensión te estoy hablando. Cuando el diablo le muestra todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, ¿qué le está mostrando el diablo a Jesús? Porque el diablo no le está mostrando la tierra. El diablo no le está mostrando los ranchos y las poblaciones, comunidades, ciudades. El diablo no le está mostrando eso a Jesús. Es más, al diablo ni le interesa la tierra. La tierra no le sirve de nada al diablo. Ponme atención. Lo que el diablo le está mostrando a Jesús, creo que somos actualmente un promedio de 8.500 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra. Sobre todo el planeta Tierra, un promedio de 8.500 millones de seres humanos. ¿Sabes qué si fuera la dimensión para este tiempo? ¿Sabes qué le estaba mostrando Satanás a Jesús? Todos los seres humanos que iban a vivir hasta el último día de la existencia del planeta Tierra. Si fuera ahora sería esa cantidad. Si vamos a llegar a 10.000 millones de seres humanos, esa cantidad de gente es la que el diablo le mostró. Quiere decir que cuando el diablo le muestra todo esto a Jesús, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? Nosotros. Jesús nos estaba viendo allá a nosotros. Y el diablo le dice algo impresionante a Jesús. Dice, le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Porque la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para la gloria, para la alabanza y la gloria de Dios. Nosotros somos la gloria de Dios. Él los creó para su gloria. Así es que cuando Satanás le muestra a Jesús, le muestra todo y le dice algo clave. Le dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres nos entregaron al diablo. Por eso antes de que tú y yo vengamos a Dios, ¿qué somos? Sin miedo, ¿qué somos? Unos hijos del diablo, eso somos. Somos hijos del diablo. Eso dice la Biblia. Por eso en Juan 8:44 Jesús dice algo impresionante. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde él. Pon atención. ¿Qué está diciéndole Jesús a la gente que lo está oyendo? Ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Y le dice, cuando hablan de lo suyo hablan, porque es mentiroso y padre de. Por eso, hijos, pongan atención. Si ustedes escuchan que alguien dice que lo que él dice es verdad, contradiciendo la palabra de Dios, ¿a quién le está sirviendo? ¿A quién está ayudando? Por el amor de Dios. Oye, soy tu pastor. No soy tan ignorante. Conozco un poco la palabra de Dios. Y con lo que yo conozco te puedo engañar a ti. Pero facilito te puedo engañar a ti. Yo puedo tomar 2, 3 pasajes de la Escritura y decirte que hagas lo que yo te diga, aunque la Biblia no diga, nada más porque yo lo digo, porque yo lo puedo hacer, porque conozco algo de la palabra de Dios. ¿Por qué crees que a tu pastor y a mí lo que más nos preocupa es equivocarnos? ¿Por qué crees que tu pastor y yo te enseñamos como enseñamos? ¿Tú crees que te enseñamos que el camino de Dios es diferente a lo que dice mucha gente? Nada más por nuestro santo capricho. ¿Tú crees que después de que yo entiendo esta revelación no te voy a estorbar en tu vida? ¿Tú crees que si yo entiendo lo que el Señor dice en su palabra, ¿tú crees que yo me voy a dedicar a jugar contigo? Hey, si te quieres perder, hay muchas iglesias donde te van a echar la mano. Es más, te van a ayudar para que te vayas al infierno. Puedes irte, no hay problema. Pero si quieres buscar a Dios y tratar de llegar a Dios, mantente en un lugar donde se te pueda enseñar la palabra como es. Cuando Jesús le está diciendo, cuando habla de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de,
Mentira. ¿Desde cuándo se instituyó como padre? Génesis capítulo 3 se instituyó como padre. Le dijo a Eva: sabe Dios que no te vas a morir. No, cómelo, no morirás. Le mintió a nuestra madre. Le mintió y desde ahí se instituyó como el padre de la mentira. Y luego le dice el Señor: y él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué ha sido homicida desde el principio? Porque él mató a nuestros primeros padres. Él los mató, él mató a Adán y a Eva. Y él quiere matarnos a nosotros ahora. Ese es su trabajo de él. Entonces cuando le está mostrando todo eso, ponme atención, cuando le está mostrando todo eso, el diablo lo que le está diciendo a Jesús: mira toda la humanidad, ve toda la humanidad, míos son. ¿Qué digo? Míos son, y a quien yo quiero, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Y a quien yo quiero, se los doy. Ahora aquí viene lo más impresionante. Pon atención, quiero que aprendas más. Le dice luego, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Y le dice: si tú postrado me adorares, todos, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pon atención ahí. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Listo, ahí te va. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? El diablo le dijo a Jesús: si postrado me adorares, serán tuyos. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? ¿Qué es lo que el diablo le está diciendo? Lo que el diablo le está diciendo a Jesús es: mira, Jesús, ¿qué necesidad hay de que termines en una cruz? ¿Qué necesidad hay de que te metan una corona de espinas en tu cabeza? ¿Qué necesidad tienes de que te claven tus manos y tus pies? ¿De que te despellejen toda tu espalda? ¿Qué necesidad hay de que te atraviesen todo tu costado? ¿Y qué necesidad tienes de morir así? Solamente adórame y yo te los doy. No resolvamos esto con dolor, vamos a resolverlo vamos a resolverlo con adoración. Nada más adórame y yo te los regreso. ¿Para qué te mueres? ¿Para qué te matan tan feo? Pongan atención. ¿Qué le contesta Jesús? ¿Qué le contesta? Sí, le dice: vete de mí, Satanás. Pero ¿qué le dice? Escrito está. Pongan atención lo que le contesta Jesús. Ahora ahí te va. ¿Qué crees que le contestó Jesús al diablo? Jesús le dijo al diablo: mira, Satanás, tú quieres resolver la redención de los hombres, de todo lo que toda la humanidad que me has mostrado. Tú la quieres resolver con adoración. Te voy a enseñar algo, diablo. A los hombres no se les puede redimir con adoración. A los hombres no se les puede redimir con tu adoración. Con tu adoración no se les puede redimir. Y te voy a decir por qué, Satanás. Porque tú estás acostumbrado a la adoración. Porque tú viviste siempre en la adoración. Eras uno de los mejores adoradores de mi Padre. Estás acostumbrado a la adoración. Y como te echaron del cielo, te viniste a la tierra a buscar la adoración. Por eso has engañado a los hombres de la tierra, poniendo imágenes en la pared en sus casas para que te adoren a través de las imágenes. Porque tú lo que buscas es la adoración. Ese es tu más alto sueño, tu más alto nivel al que tú aspiras, a que te adoren. Es por eso que para el diablo ahora no le importa que la gente ande creyendo en figuritas de yeso, de madera que están en las paredes. Al diablo ya ni le importa eso, porque eso se llama idolatría. El diablo se ha subido al nivel más alto. Él se ha subido al nivel de su constitución propia.
Él es el Dios de la muerte. Es por eso que para el diablo lo más importante ahora no es si crees o no en una imagen. Para el diablo lo más importante es que lo adores a través de la muerte. Por eso la adoración más satánica que existe sobre el planeta Tierra es adorar a la muerte. Imágenes se llama idolatría, adoración a la muerte se llama satanismo. Porque es la adoración directa a Satanás a través de la muerte. Porque Él es el Dios de la muerte. Entonces, Jesús le contesta algo. ¿Qué le contesta a Jesús? Jesús le contesta Génesis 3:21, Jesús le contesta Éxodo capítulo 12 y todo lo que viene en Levítico. Eso le contesta Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Pongan atención, ¿qué le contestó Jesús al diablo? Jesús le dice al diablo: mira, diablo, para ti la adoración es la admiración. Para ti la adoración es la admiración y la exaltación personal. Eso es para ti la adoración. Perdóname, eso en muchos lugares los hay. Además se ha metido a la iglesia cristiana. Por eso a muchos predicadores famosos les encanta que los adoren, que los tengan en un alto pedestal. Por eso es que ellos piden los mejores hoteles, piden las mejores comidas y ofrendas de varios ceros. Porque les gusta también la adoración. Han caído en ese juego que el Señor advierte en Mateo capítulo 7. El asunto es que lo que Jesús le dice es: diablo, quiero que sepas hoy algo si no lo sabías. Porque el diablo conoce la Biblia pero no sabe la revelación de Dios. Entonces Jesús lo que le dice es: diablo, al hombre no se le va a redimir con adoración como la que tú conoces. Al diablo se le va a redimir con la adoración de Dios. Y la adoración de Dios implica sacrificio. No solamente un cantito, una alabanza, un canto de adoración. No. Esa es una expresión, eso es una ofrenda de labios que lo honran a nuestro Dios. No, el verdadero sacrificio, la verdadera adoración a Dios lleva sacrificio. Y lo que Jesús le dice es: escrito está. Me encanta, Jesús lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Escucha lo que dice el texto. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La plenitud del servicio es dar la vida, y la adoración lleva sacrificio. Lo que Jesús le está diciendo al diablo es: la adoración que mi Padre pide lleva sacrificio. Si no hay sacrificio, no sirve la adoración. Por eso, perdóname, tú no puedes venir el domingo a adorar a Dios con dolor de tu corazón, y no puedes venir a adorarlo a medias. Dios es Dios. Al chamuco lo pueden adorar como quieran, pero a Dios nosotros tenemos que saber adorarlo. Es más, cuando nosotros traemos nuestra honra a Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, primicias, todo lo que le damos, es una adoración especial a nuestro Dios. Por eso no puedes venir a darle a la adoración a Dios como tú quieras o como tú creas. ¿Cuáles fueron las dos primeras manifestaciones de la adoración a Dios? La correcta y la incorrecta. Vino Caín y vino Abel. Le trajeron su ofrenda a Dios para honrarlo. Abel había oído de sus padres. Eso no tienes otra manera de deducirlo. Abel había oído de sus padres, y en algún momento decirles: hijos, ¿ya vieron ese huerto allá tan hermoso? Allá vivíamos su mamá y yo, hijos. Dios nos había dado una orden y nosotros le desobedecimos a Dios. Y Dios nos tuvo que sacar. Era tan hermoso allá. No sé qué hablaba con sus hijos. Y les dijo: y el día que nosotros le desobedecimos a Dios y pecamos por quererle a la serpiente, que es Satanás, nos quedamos desnudos. Y Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrirnos con unas pieles. A Dios le gusta el sacrificio. Entonces, ¿qué hace Abel? Sacrifica. Abel hace un sacrificio. ¿Y Caín qué lleva? ¿Caín qué lleva? Los mejores frutos de la tierra.
no podemos adorar a Dios con nuestros frutos. Los frutos de la tierra son los frutos del hombre. Lo que a Caín llevó fue el fruto del hombre. Perdóname, tú y yo no vamos a adorar a Dios con nuestro fruto. Nosotros tenemos que adorarlo con sacrificio. El fruto es un resultado de la obediencia y del amor a Dios. El fruto es la evidencia de los cambios en nuestra vida, pero el fruto no es para adorarlo. La adoración debe de llevar sacrificio. Por eso dice la Biblia: traed sacrificio de alabanza, porque aún en la alabanza se ofrece sacrificio. Entonces Jesús le dice al diablo: la adoración a mi Padre incluye sacrificio, y el sacrificio incluye derramamiento de sangre. Te enseño otra cosa rápido, ya no me tardo, ¿sale? Ya me urge acabar, pero no me quiero ir sin dejarte esto también. ¿Se acuerdan que segundo de Samuel capítulo 4? Ay, ya se me fue. Primero, segundo, ¿qué es segundo de Samuel? Segundo Samuel capítulo 4. Hay una tremenda pelea. El pueblo de Israel va a pelear contra los filisteos, y Dios ya no está con el pueblo de Israel. Los filisteos se llevan el arca de Dios, que viene 11 veces escrita en el capítulo 4. Se llevan el arca de Dios. Cuando los filisteos se la llevan, segundo Samuel capítulo 5, se la llevan. Dice que cuando tienen el arca en Filistea, les empiezan a salir tumores. Se empieza a enfermar toda la gente de tumores, hemorroides, y les dan varias cosas feas, y empiezan todos a espantarse. Entonces dice capítulo 6, llega el capítulo 6 y dice: vamos a regresarle a los hebreos su arca, porque nos está yendo muy mal. Entonces hacen un arca de madera bien bonita, bien hermosa, una carreta nueva, una carreta preciosa, y adelante le ponen 2 bueyes, y le dicen: listo, amárrenlos a la carreta, y amarran los bueyes, suben el arca y la trepan arriba de la carreta. Y entonces ahí está el río, ahí está el río, y de aquel lado, aquí está el río, de aquel lado está el pueblo de Israel, y de este lado vienen los filisteos con la carreta, y aquí traen el arca de Dios, y ahí vienen los bueyes llevando la carreta, y arriba el arca. Cuando llegan al río, al llegar al río, los judíos, el pueblo de Israel, tenía que recibir el arca, y no la recibieron, sino que dejaron que el arca llegara a ellos sobre la carreta. Y cuando va cruzando, los bueyes se trastabillean y la carreta se trastabillea, y en ese momento Usa piensa que se va a caer el arca, y Usa se estira para tocarla, y en ese momento cae muerto. Cuando Usa cae muerto, en ese momento le avisan al rey David: rey, pasó una tragedia. ¿Qué pasó? Se murió Usa. Lo mató Dios porque quiso tocar el arca. Y entonces David dice: ah, caray, algo está mal aquí. Ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? No, pues tú dinos, rey, ¿qué hacemos con el arca? Creo que Dios sigue enojado. Vamos a llevarlo a una casa. ¿Alguien de ustedes que pueda recibir el arca de Dios? No, rey, ahorita, pues es que yo no estoy casi. Yo no tengo campo, no tengo patio. Tú sabes que mi casa es chiquita, rey. Vivo en Infonavit. No creo que me quepa, la verdad. Entonces agarra y dice: ah, ya sé. Vamos a llevar la casa de Obed Edom Geteo. Obed Edom Geteo no era israelita. Vamos a llevar la casa de Obed Edom Geteo. Hay 3 geteos en la Biblia. Uno de ellos era Goliat el geteo, y otro era, creo, Amitai, algo así, era otro gigante también geteo. Y le dice: vamos a llevarla a la casa de Obed Edom. Y todos: amén, amén, sí, gloria a Dios, aleluya, estamos de acuerdo. Y ahí van, ahí llevan el arca. El asunto es que se la llevan a la casa de Obed Edom, y Obed Edom nada más la tiene 3 meses. Y van y le avisan a David: oye, Dios ha bendecido tremendamente a Obed Edom, lo ha enriquecido, lo ha prosperado a él y a toda su familia. Y entonces David dice: listo, ya está contento Dios. Ahora vamos por el arca. Ahora sí, ahí van por el arca, ahí va el rey David. El asunto es que tiene que venir a la memoria de David. Tuvo 3 meses David para estar meditando y pensando: ¿por qué mató Dios a Usa?
¿Por qué nos pasó eso? Dios, dime qué hice mal, soy el rey, dime en qué la regué. Es que al señor David se le había olvidado que en Éxodo Dios le había dicho a Moisés: cuando hagas el arca de oro, pones unas varas largas, y el arca solo la van a cargar los sacerdotes, y los levitas y los sacerdotes van a tener el derecho de cargarla. Y vas a dejar los tramos salientes, y cada uno de ellos la van a subir de una manera ceremoniosa, la van a levantar los 4 y luego la van a poner sobre su hombro, que significa llevar la gloria de Dios cargada sobre nuestras vidas. Y esa era la orden de Dios. El arca tiene que cargar los sacerdotes, no una carreta. Entonces ese fue el precio de la vida de un hombre por el error de David. Ahora David va a la casa de Obededón y dice: vamos por el arca. Ya está contento Dios, vámonos. Y se lleva, prepara todo el escenario lo prepara David. Y van los levitas, los sacerdotes, los cantores, va todo, van los que llevan shofares, todo un equipo impresionante llegan. Y cuando llegan a la casa de Obededón, David hace lo correcto. Los sacerdotes toman el arca y se la cargan. Y pon atención. Con esto quiero terminar para que entiendas el sacrificio. Lo que Jesús le está diciendo al diablo, para refrescarle la memoria al diablo. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes, estoy segura de Samuel capítulo 6, cuando los sacerdotes toman el arca y la ponen sobre sus lomos, dice que los sacerdotes dan 6 pasos, y después de dar los 6 pasos, David sacrifica un buey, sacrifica un toro, hace sacrificio David a Dios. Y dice que en ese momento, y Dios se agradó del sacrificio que hizo David. Y en ese momento David recibe toda una revelación en su corazón de que Dios se ha agradado, ha aceptado el sacrificio. Y es cuando entra danzando a Jerusalén, a la ciudad de David. Él va danzando tan altamente, lleva el efod de lino, va vestido de una manera tan especial, va saltando, va brincando en el aire, girando en el aire y cayendo parado, va danza y danza. Y es cuando Mical lo ve, que se le sube su túnica a David y se le ven sus partes nobles, porque no llevaba ropa interior. Y entonces cuando llega ante Mical, Mical le dice: ahora, ¿dónde se ha visto el rey comportándose como un cualquiera delante de la servidumbre, delante de las criadas? Y le dice David: Mical, si yo tuviera que hacerme más vil por causa de mi Dios, yo me puedo hacer más vil. Y dice que por haberle dicho eso, Mical se quedó estéril y nunca más tuvo hijos. Dios la castigó con esterilidad por haber criticado al rey, porque todo lo que el rey hizo era. Pero ¿qué permitió que David por fin pudiera llevarse el arca? El sacrificio. Si no hubiera ofrecido el sacrificio David, no hubiera podido llevar el arca, porque para Dios, para poder mover la gloria de Dios, implica sacrificio. Así es que lo que Jesús le dice al diablo es: la adoración y el servicio a mi Padre incluye sacrificio. Así es que ahora tenemos que regresar a otro punto de partida. El hombre fue vendido como si hubiera sido puesto allí donde se llevan las cosas a empeñar, con una casa de empeño. Así es como se nos dejó a nosotros en una casa de empeño. Y de tiempo en tiempo se daban abonos. ¿Saben cuáles eran los abonos? El sacrificio, la sangre de los animales que se sacrificaban era como el abono para apaciguar la ira de Dios. Hasta que llegó el día en que el cielo estaba esperando que se hiciera el pago correcto que se tenía que hacer. Y Juan ve venir a un hombre que él no conoce, es su primo, de parentela, es su primo. Ve venir a ese hombre, él no lo conoce, pero se entiende en la Biblia que él recibe una revelación del cielo, Juan el Bautista. Y cuando ve venir a Jesús caminando en la orilla del Jordán, levanta su mano y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios.
Este cordero no tiene dueño en la tierra. Este cordero le pertenece a Dios. Por fin es el día de la Pascua. Son los días de la fiesta de la Pascua. Y el cordero de Dios ya está preparado. Ya está listo el cordero. Ahora ahí le va. Está a punto de ofrecerse la sangre que el cielo demanda. ¿Cómo tiene que estar esta sangre? Tiene que ser la sangre indicada del cordero indicado. Ya no se los enseño, mejor ya termino. Bueno, se los enseño rápido, al fin que estoy en mi congregación. Soy el pastor, me tienen que aguantar. El asunto es que en las leyes levíticas decía que el cordero tenía que ser de tal edad, perfecto el corderito, sus patitas, sus pezuñas, sus orejas, sus ojitos, su carita. Todo tenía que ser perfecto el cordero, si no, no se admitía el sacrificio. Ahora, ¿cómo sabemos que el cordero había sido aprobado y era perfecto el cordero? Cuando el sacerdote entraba con la mitad de la sangre al lugar santísimo para derramarla sobre el arca de Dios, si Dios aceptaba esa sangre porque era del cordero correcto, Dios los perdonaba un año en el que Dios expiaba los pecados del pueblo. Es por eso que ahora hay un cordero que va a terminar en una cruz y va a derramar su sangre. El asunto es que ese cordero tiene que ser perfecto. Y la primera aprobación de la perfección de ese cordero se da ese día en el Jordán. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero baja a las aguas y cuando el cordero sale de las aguas se oye la voz de su papá que dice: este es mi hijo amado, él me ha complacido en todo, me siento complacido por mi hijo. Y él se prepara para llegar al sacrificio. Jesús caminó los 3 años y medio de su ministerio, termina en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario derrama su sangre. Y esa sangre es la que nos marca a ti y a mí. Número 1, su sangre nos limpia de todo pecado. Y número 2, el diablo tiene que verte la sangre en tu vida. Si el diablo no te ve la sangre en tu vida, él te puede matar y puede llevarte al infierno. Pero si el diablo ve la sangre en tu vida, tú puedes morir, pero él no te puede llevar para abajo. Porque tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, cuando Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, es por eso que cuando tú y yo recibimos a Jesús, somos sellados. Sí, mi hijo, de abajo para arriba, eso, ahí va. El asunto es este. Entonces, el precio ha demandado un alto, el cielo ha demandado un alto precio. Ponme atención, iglesia, estoy acabando. El cielo ha demandado un alto precio, ¿por qué? Porque si usted piensa que usted vale un cacahuate, eso es una mentira del diablo. Usted y yo valemos todo. De tal manera que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el Padre ha aceptado su sangre derramada por todos nosotros, de tal manera que el Padre abre el cielo de abajo hacia arriba y nos da acceso ahora para entrar a su bendita presencia. Él nos abrió un camino vivo y nuevo por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que ¿en qué termina todo esto? Yo les dije Génesis 3. Después de que Satanás mata a Adán y a Eva, ¿qué imperio se levanta? El imperio de la muerte. Así es que ahora Jesús ha muerto en la cruz del Calvario y antes del domingo, antes de resucitar, dice la Biblia que Él baja a las partes bajas. No le pide, no le pregunta, no le da ninguna explicación. Dice la Escritura que Jesús baja y le arrebata las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso en la Biblia hay una pregunta: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. El Señor venció la muerte, aleluya. Por eso la iglesia tiene vida, porque Jesús pagó un alto precio. Ahora es como si Jesús hubiera llegado y le hubiera dicho al diablo: listo, vengo por ellos. Sí, pero el precio, ahí está el precio. Sí, pero el precio, aquí está el precio. Y te voy a decir que el diablo no sabe el precio. El diablo no sabe el precio, porque el precio tuyo y mío no lo determinó el diablo. El precio tuyo y mío lo determinó Dios. Si el diablo hubiera determinado el precio, te hubiera puesto 20 pesos. Porque al diablo le gusta lo barato, lo pirata, los clones. Por eso le encantan los cristianos clones, que dicen que son cristianos pero están peor que... Entonces Jesús le tiene que recordarle esto a su iglesia: hey, para este tiempo, Él que todo lo sabe, para este tiempo lo más valioso en los metales que es el oro y la plata. De tal manera que dice la Biblia que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así es que como fuimos comprados a precio de sangre, ahora no hay quien nos compre, porque valemos todo. Si nos hubieran comprado con oro y plata, cualquiera te puede comprar, pero con la sangre de Jesús nadie te puede comprar. Dale un aplauso fuerte. ¿Listos?